Hola a todos, y bienvenidos a la historia resumida y explicada de Amanda de Adventure 3, el que parece ser el capítulo final de la saga, ya que los acontecimientos y su desenlace nos hacen pensar que, esta vez, la historia realmente llegó a su fin, revelando bastante información crucial. Todo comienza con el mensaje de voz de un hombre anónimo que se dirige a Kate, avisándole que entrará en las instalaciones de Hamel. Sospecha que el reciente aumento de seguridad significa que están ocultando algo importante. Este hombre resulta ser uno de los investigadores aliados de Kate. Sin embargo, poco después es descubierto por el personal de seguridad y comienza una persecución. Aún así, logra escapar y perderlos de vista. Durante su exploración, encuentra un documento que detalla la evaluación de sujetos de prueba humanos, cada uno identificado con un código. Es una lista experimental donde se describen rasgos de personalidad, problemas conductuales y las llamadas recompensas de comportamiento. En los juegos anteriores conocimos los experimentos realizados con Rebecca Colton, pero este hallazgo deja claro que Hamel también experimenta con otros niños. El investigador encuentra además una tarjeta de acceso perteneciente a alguien no identificado. Con ella, logra entrar en una sala que contiene cápsulas con personas en su interior, las mismas que aparecen en la lista de experimentos descubierta antes. Más adelante, accede a una habitación llena de pantallas y equipos diseñados para reproducir cintas y audios. En las pantallas se muestran cámaras del lugar, la cuna de un bebé, un parque, un video pausado de Amanda y varios registros escritos. Uno de estos monitores contiene un archivo titulado Shepherd, donde se revela que Hamel creó una criatura usando muestras biológicas de Marcus Moldman. El experimento fue exitoso, aunque Shepherd es descrito como extremadamente peligroso y debe permanecer contenido, hasta que se localicen las cintas y la anomalía Colton. Con esta información, y lo que se observa en la pantalla izquierda, queda claro que Hamel planea ejecutar un proyecto secreto de renacimiento, directamente vinculado al contenido de las cintas. El investigador inserta una cinta roja en el sistema, lo que activa la animación de Amanda. La dinámica es simple: encontrar los objetos que ella menciona. El problema surge cuando se activa la alarma del laboratorio, justo cuando Amanda pide hallar una puerta con 3 ventanas. En ese momento, se debe pausar la cinta y determinar cuál de las personas contenidas en las cápsulas renació dentro de la animación siendo la puerta, para luego activar la palanca correspondiente. A partir de ahí, el proceso se repite con los siguientes objetos que Amanda solicita encontrar, combinando el mundo real con lo que ocurre dentro de la cinta. Durante el proceso, los guardias intentan ingresar al laboratorio, mientras el hombre trabaja contra el tiempo. Todo indica que no está haciendo una simple copia de datos, sino una copia de seguridad de las conciencias atrapadas dentro del sistema. Cuando la barra de progreso se completa y retira la cinta, los guardias logran entrar. Al ver que el ascensor cercano no funciona, el hombre esconde la cinta antes de ser finalmente capturado. La escena se corta, y 10 años después, la imagen retoma los eventos finales del segundo juego, el momento en que Joan entrega una cinta a Riley y le pide que escape, antes de ser atacada por una enorme criatura. Riley logra llegar al sistema de alcantarillas, donde es interceptada por una criatura de múltiples ojos. Tras una intensa persecución, consigue escapar y llega al mismo lugar donde, una década atrás, estuvo el investigador. Allí entra en la habitación de Rebecca y encuentra una nota escrita por su padre, Sam Colton, dando inicio a una nueva etapa en su búsqueda. En ella, Sam le dice lo orgulloso que está de ella, que puede confiar en las personas que la están cuidando mientras él está ausente y que siempre piense en ella. Una despedida inocente, que ahora adquiere un tono siniestro, sabiendo que esas personas eran en realidad los miembros de Hamel. También hay una cámara, aunque no muestra ninguna imagen. Riley se dirige a la sala de reuniones y coloca la cinta que le entregó Joan. En ella se reproduce una animación de Amanda. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. La escena transcurre en una tienda de dulces,
donde Amanda no se comporta de manera molesta como en los juegos anteriores. Pregunta si se nota la poca visibilidad del lugar, mientras la pantalla se ilumina cuando Wooly menciona que el sol brilla y es un día maravilloso. La imagen se oscurece cada vez que Amanda se muestra triste o melancólica, y vuelve a brillar cuando Wooly dice algo positivo. De repente, la zarigüeya interrumpe uno de los diálogos de Wooly. Ugh. Great. This guy. Well, are you going to try to eat my ear or something, you weirdo? Wooly, stop! Something's wrong. Look at him. He's so sad. Lo que antes resultaba molesto, ahora parece no incomodar tanto a Amanda. Cuando se pregunta cómo animar a alguien triste, y se sugiere hacerlo con dulces, se decide buscar uno que le guste al animal. En ese momento, comienza un puzzle de dulces, cuyos nombres se asemejan al de los trabajadores del laboratorio. Cada coincidencia entrega un número, que debe colocarse en orden en el juguete de payaso ubicado sobre la mesa. Hay momentos en los que Wooly pierde la paciencia con la zarigüeya, especialmente después de que Amanda le pide que se tire al suelo para que el animal suba sobre él y alcance un dulce. Wooly se enfurece y termina lanzando caramelos. Or maybe you would want some Mighty Samsons. Ah! Wow. Feel better now? No, Yeah, actually, I kinda do. El código del juguete resulta ser 86309, y el payaso entrega nuevas pistas para obtener otro código, que finalmente sirve para abrir un refrigerador cercano. Dentro se encuentra una nueva cinta, ambientada en un parque de atracciones, donde Amanda y Wooly aparecen allí junto a la zarigüeya, para disgusto de este último. So is he just going to be here all the time now, or... Durante la escena, Wooly le pregunta a Amanda si recuerda cuando ambos se subieron a montañas rusas y autos chocadores. Amanda dice que sí, pero añade que también estuvo allí con alguien alto, aunque no logra recordar quién. Amanda intenta recordar a este hombre alto, recordando lo que hacía primero al llegar al parque, diciendo que era subirse al carrusel. Pero Wooly la interrumpe insistiendo en que era comprar una caja de palomitas, de forma sospechosa. En este punto, Riley debe decidir hacia dónde dirigirse, utilizando los dibujos sobre la mesa para formar una secuencia, donde elige ir al carrusel. Allí, Amanda pregunta cuál es tu animal favorito, y si elige zarigüeya, se ríe y dice que el suyo es la gallina, porque le parecen graciosas, y Wooly reacciona con preocupación. Esto conecta con un momento del primer juego, cuando Amanda estaba en la granja y el jugador nombraba al gallo Sam. Ella mostraba una reacción extraña y Wooly parecía incómodo. Todo sugiere que Wooly intenta evitar que Amanda recuerde a Sam Colton, su verdadero padre. Amanda menciona que no puede recordar quién era el hombre que le hacía reír mientras se subía al carrusel. Probably me, your best friend. Recuerda haber estado acompañada por alguien, aunque no logra identificar quién. También menciona haber ganado un elefante morado al lanzar una pelota con fuerza. Esto los lleva al siguiente escenario del parque, donde Amanda vuelve a recordar aquel momento. Afirma que el hombre alto con quien estaba fue quien bajó el peluche y se lo entregó, convirtiéndose en su juguete favorito en casa. Cuando Wooly nota que Amanda está recordando su casa real, no como personaje del programa, sino como Rebecca Colton, comienza a preocuparse e intenta desviar el tema. We don't have any toys like that at the house. No, at my other house. Hey, let's go have some fun. Come on, I'll race you to the rides. A las afueras de la montaña rusa, Amanda recuerda las emociones que sintió la primera vez que se subió. Al principio tuvo miedo, pero alguien le dio palabras de aliento para animarla. Luego de disfrutar el recorrido, esa persona la abrazó y le dijo que había sido valiente por intentarlo. It was probably me, your best friend. I don't think it was you, Wooly.
It was someone else. Someone I really cared about. You don't care about me? Someone I really miss, I think. You miss someone too, don't you? A esta altura, queda claro que el hombre del que habla Amanda es Sam Colton, su padre, y que Wooly está intentando evitar que lo recuerde, aunque sus motivos aún no están del todo claros. Cuando Riley intenta iniciar la secuencia de la montaña rusa, la pantalla muestra un error. El video ya no es compatible con el dispositivo. Una puerta se abre en los pasillos, revelando una sala de control con varias pantallas y una ventanilla que da hacia otra habitación, en cuyo centro hay una única cápsula. Riley inserta la cinta y comienza la reproducción en una pantalla cercana. En ella aparece únicamente Amanda, quien relata cómo, hace mucho tiempo, un hombre alto levantó a una niña para subirla al carrusel. Luego fueron a un juego de lanzar pelotas para derribar botellas de leche, y finalmente a la montaña rusa. La niña tenía miedo, pero el hombre le explicó que tener miedo también puede ser divertido, y que no sabría de lo que era capaz hasta intentarlo. Amanda describe las emociones que sintió al subirse, disfrutando cada momento, y al terminar, aquel hombre la abrazó y le dijo que estaba muy orgulloso de su valentía. Desde entonces, la niña creyó que podía lograr cualquier cosa, siempre que su padre le dijera que podía hacerlo. La cinta finaliza mostrando un código en pantalla, mientras la cápsula frente a Riley comienza a reaccionar. Una de las pantallas sufre una sobrecarga, explota y de su interior cae una nueva cinta sobre alimentos saludables. El código obtenido se utiliza en el payaso, que al activarse reproduce una llamada entre empleados, donde se menciona el número de una caja que contiene la primera cinta secreta. La cinta secreta muestra una grabación de seguridad del 8 de abril de 2003, durante una brecha en las instalaciones de Hamel. El registro identifica al sujeto SC-96, quien se presume es Sam Colton, quien logra ingresar sin ser visto a la habitación de su hija. Minutos después, se reportan temblores localizados, marcando el origen de lo que llaman la anomalía Colton. Las teorías preliminares apuntan a una descarga de energía, que sobrecargó el sistema neuropsíquico del activo o sujeto Colton, y se descargó en forma de la anomalía. Esta se libera, provocando daños letales en SC-96, y dando forma a la entidad conocida como True Amanda, que logra escapar del lugar. El informe concluye que los intentos por capturarla fueron suspendidos hasta comprender mejor su naturaleza. También se ve cómo llevan a una niña a un laboratorio pediátrico. No es mucha la información que otorga la cinta, aunque sí nos muestra el verdadero propósito de Hamel y el origen de Amanda. Las cápsulas encontradas anteriormente confirman que la empresa intentaba copiar o almacenar conciencias humanas, trasladando la mente de cada sujeto a las cintas. En el caso de Rebecca Colton, el proceso salió mal. Su conciencia quedó atrapada digitalmente como Amanda, mientras que la energía psíquica que no pudieron contener se liberó, dando origen a la True Amanda. Ambas existen como partes de una misma persona, dividida entre la tecnología y la materia. Acto seguido, Riley coloca la cinta de las comidas saludables. Hi, friends. I'm Amanda. And I'm Wooly. Hey, Amanda, can I have it? How about if I call you Chicken Scratch? Aunque Wooly sigue molesto por la presencia de la zarigüeya, termina uniéndose a la dinámica de Amanda, quien intenta enseñarle cómo alimentarse correctamente. Wooly explica que todos los grupos de alimentos son sanos en su justa medida, pero extrañamente advierte que la leche puede ser dañina, recomendando mantenerse alejado de ella. Le entregan un plato de comida a la zarigüeya, que primero come rápido y luego lentamente, mientras los demás la presionan para que termine todo. En ese momento comienza un nuevo puzzle de comidas, y se revela el motivo por el que Wooly había advertido sobre la leche. La caja de leche muestra información sobre la desaparición de 2 niñas, claramente vinculadas a los experimentos de Hamel. El puzzle continúa con el objetivo de ayudar a la zarigüeya a disfrutar de su comida,
hasta que finalmente se niega a seguir comiendo. Well, you're going to sit there until you're done, mister. See what happens when you don't clean your plate? Al seleccionar 2 alimentos específicos, se obtiene una nueva cinta sobre un día en la playa, mientras la actual continúa, donde la zarigüeya se prende fuego inesperadamente. Cuando el plato queda vacío, Wooly insiste en que se tome la leche que dejó, a pesar de haber dicho que era peligrosa. Al recibir un rechazo, se enfurece visiblemente. Go ahead and try it. Try it. Hey, stop it! I'm just trying to teach him to take care of himself. Well, I don't like it. He has to listen. You're being a big bully. Leave him alone! You're not the boss around here. El código es para el payaso, y al usarlo, se escucha un mensaje firmado por PR-213. Se dirige a los miembros Curtain, siendo una nota interna que reporta heridas y muertes causadas por Amanda durante sus apariciones. PR-213 observa un patrón. Los episodios ocurren cuando se percibe una amenaza sobre las cintas. Concluye que destruirlas debilita el vínculo con la anomalía Colton, aunque desencadena su ira. Al final, cierra jurando lealtad a la organización. Acto seguido, se coloca la cinta de la playa, donde Wooly vuelve a mostrarse preocupado, ya que a la niña el entorno le resulta familiar. Amanda recuerda haberse tomado un batido en la playa, aunque no logra recordar su sabor. Riley la ayuda a reconstruir el recuerdo, consiguiendo que lo recuerde con éxito, al preparar uno en la vida real. También menciona que estaba acompañada por una amiga a la que le gustaba la piña, y luego se queja de que el sol está demasiado brillante. Riley se las arregla para conseguir unas gafas de sol para ayudarla, y después la asiste para recordar la criatura que había visto cerca del mar, que le había causado risa por su forma de caminar. La cinta falla momentáneamente, pero vuelve a reproducirse en la sala de antes. Allí, Amanda explica que estaba en la playa con su padre y su mejor amiga, con quienes compartió varios momentos felices. Recuerda que, junto con su amiga, fueron al mar a buscar conchas y se rieron al ver a un cangrejo moverse torpemente, describiendo aquel día como uno de los mejores de su vida. Y poco después, la cinta finaliza. La cápsula vuelve a reaccionar, dando a entender que Rebecca podría estar dentro, respondiendo a los recuerdos proyectados por las cintas. El televisor se sobrecarga nuevamente, y de él cae una tarjeta de acceso, que permite entrar a la sala donde se encuentran las demás cápsulas. Es aquí donde Riley debe ver la lista de las víctimas vistas al principio, con el objetivo de identificar su tratamiento conductual, y colocar frente a la cápsula la comida asignada en la lista. Al colocar la última comida, aparece una nota de agradecimiento, y el tono inocente e infantil del mensaje deja claro que en las cápsulas se usaron solo niños. Al volver al refrigerador, se encuentra una cinta secreta. En él, la presentadora de noticias informa que Hamel Entertainment canceló Amanda the Adventure, 3 años después de haber adquirido el programa a su creador original, Sam Colton. El reportaje incluye una entrevista grabada con Colton, donde explica que su hija Rebecca fue la inspiración detrás del show, describiéndola como la luz de su vida. Sin embargo, se confirma que Colton desapareció poco después de firmar con Hamel en 2002, y que el contrato habría incluido también la tutela legal de Rebecca, quien nunca volvió a ser vista en público. Una persona local llamado Roger afirma que, desde la llegada de la compañía al pueblo, comenzaron las desapariciones de niños y comportamientos extraños dentro de las instalaciones. El informe concluye señalando que Hamel negó toda acusación, y también se negó a declarar oficialmente, dejando al pueblo lleno de dudas sobre la repentina cancelación del programa y el paradero de Rebecca Colton. La cinta finaliza y Riley regresa a la sala de las pantallas vistas al comienzo. Las manchas de sangre en el ascensor confirman que el investigador no sobrevivió al encuentro con los guardias, y la caja donde había escondido la cinta roja ya no está.
Riley interactúa con la animación de Amanda, donde se repite la dinámica de buscar los objetos mencionados, aunque esta vez algo es diferente. Come on, let's go! I know what you've been doing out there. And it's not going to... Lily, let's play! You can't change anything. Coming, Amanda! Esto deja claro que Wooly no es el personaje inocente que aparentaba ser en los juegos anteriores. En ese momento, se activa el protocolo de seguridad, encendiendo alarmas y bloqueando las salidas. Dentro de la animación, la zarigüeya aparece y señala desesperadamente un árbol y el sol, indicando los objetos que deben tenerse en cuenta al activar las palancas en el mundo real. Sin embargo, Riley corre peligro, ya que comienzan a escucharse rugidos de una criatura que parece conocer su posición. Well, so glad we invited him to join the game. Mientras tanto, Wooly se enfurece al notar el comportamiento de la zarigüeya, pero Amanda la defiende. Cuando la zarigüeya lo señala a él, Riley acciona la palanca correspondiente, y Wooly desaparece de la animación, por ahora. La zarigüeya aprovecha para abrazar a Amanda, aunque algo inesperado sucede. La bestia que perseguía a Riley resulta ser True Wooly, que intenta detenerla. El ascensor vuelve a funcionar, permitiendo a Riley avanzar hacia una nueva zona. 6, 1, 3, 1, 8. Marcus, M-A-R-C-U-S. Haven't heard that name in a while. He was a bad boy, wasn't he? El juguete comenta que Marcus era un niño muy malo, y se pregunta si estará feliz con lo que se ha convertido ahora que es adulto. Después, aparece una nueva cinta llamada Cuando sea mayor. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly! El escenario cambia, y los ojos de los objetos ya no aparecen tan vivos como antes, mostrando la misma tonalidad apagada que tuvo la zarigüeya momentos atrás. Wooly habla sobre celebrar con una fiesta, pero Amanda responde que no hay nada que celebrar, y que además no se puede hacer una fiesta de a dos, aunque Wooly propone invitar juguetes. Amanda lo ignora y menciona a su muñeca Maggie, a quien describe como alguien madura, que no participa en ese tipo de juegos infantiles. Luego pregunta al espectador qué quiere ser de grande, y si se responde con el nombre real de Wooly, Marcus, la oveja se muestra nerviosa, mientras Amanda parece no entender la respuesta. Después, Amanda comienza a maquillar a su muñeca, explicando que lucir bien es importante. Riley debe encontrar el aspecto de la muñeca que coincide en los espejos del entorno, repitiendo el proceso con cada producto de maquillaje. En cierto punto, Amanda le pide a Wooly que se acerque para ver cómo quedó la muñeca, pero él se niega, diciendo que odia ver su reflejo. Luego, Amanda le corta el cabello a la muñeca, afirmando que ya está lista para la fiesta, y le pide a Wooly que la acompañe. Wait for me, Amanda! El código que aparece en pantalla sirve para el payaso,
revelando un audio fechado el 10 de octubre de 2003, correspondiente a un registro científico sobre el progreso de la fase 3 del proyecto Shepard. En el informe se detalla que los investigadores lograron crear un espécimen estable y entrenable, diseñado para replicar parcialmente a la anomalía Colton. El registro confirma que Shepard presenta una fijación por destruir las cintas relacionadas con el sujeto Colton, especialmente aquellas que contienen grabaciones del avatar animado de Amanda. Los científicos también mencionan que el contenedor donde se mantenía a Shepard fue destruido cerca de la planta de tratamiento de agua de Gainesdale, permitiendo que la criatura pueda desplazarse por la zona sin ser detectada. El informe concluye indicando que los avances del proyecto permitirán a Hamill reanudar la recuperación de las cintas antes de fin de año. Luego, se coloca una cinta secreta que estaba en los asientos del entorno. Se trata sobre una entrevista laboral entre un reclutador y Marcus, identificándolo como el candidato Delta 704. Marcus busca ingresar al Departamento de Transferencia Neumática, una división dedicada a experimentos con la conciencia humana. Durante la entrevista, el entrevistador evalúa su obediencia, devoción y disposición a suprimir su autonomía personal, con preguntas cada vez más extrañas. Finalmente, le ordenan realizar movimientos corporales para un registro de seguridad, lo que sugiere que estaban recopilando datos físicos para futuros experimentos. El audio termina cuando lo escoltarán hacia las zonas inferiores de la instalación, lo que luego revelaría que Marcus sería reclutado para el proyecto Shepard. Allí mismo, con el código encontrado en las paredes detrás de los espejos, ahora rotos, logra abrir una puerta cercana, lo que da paso a lo que, evidentemente, y a juzgar por el aspecto de la habitación, es donde se hace el ritual. Al posicionar varios objetos pequeños con símbolos grabados, se activa un mecanismo que libera una nueva cinta secreta. La cinta muestra un comunicado oficial de Hamill, donde un representante responde a las acusaciones contra el programa de Amanda de Adventure. Asegura que solo un pequeño grupo de niños presentó reacciones anormales debido a una supuesta sensibilidad a las técnicas de animación avanzada, y que estos habrían creído que los personajes le hablaban directamente. Para evitar más incidentes, Hamill anuncia la destrucción de todas las cintas afectadas, e invita al público a entregar las suyas a cambio de un paquete de regalos, ocultando así los verdaderos experimentos detrás del programa. En la sala del ritual, se encuentra una nueva cinta sobre una fiesta. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Amanda anuncia que la celebración es para dar la bienvenida a Ellie, el elefante morado, pero Wooly no está de ánimos y dice que ya no quiere seguir jugando. Afirma que nadie piensa en lo que él quiere, y cuando Amanda le pregunta qué desea, la animación comienza a distorsionarse junto con su voz. Wooly responde que solo quiere que todo vuelva a ser como antes, un lugar agradable donde las cosas tengan sentido, y donde puedan ser amigos para siempre, sin preocuparse por lo que ocurre en otros lados. You keep pushing and pushing and pushing, and now it's all broken. Why do you ask so many questions? Why can't you and your stupid friend just let things be? Well, I was just being polite. I don't need your help. Huh. We need to figure out where our friends will sit for the party. The party can't start until they're all in the right places. Oh, and just so you know, my friends get a little upset if a party doesn't start on time. You'll still help me, won't you? Great! Luego, Amanda explica cómo acomodar los peluches en la mesa, cuyas posiciones coinciden con las del círculo ritual visto antes. Cada peluche representa los objetos con símbolos, y Riley los posiciona correctamente. De inmediato,
todo se oscurece y Amanda habla directamente con Riley. I'm going to give you something. Don't be scared. When you have it in your hands, put it in the middle of the circle. And then come meet me. Riley coloca la cinta en el centro del círculo, provocando que su contenido cambie. Ahora se titula El séptimo cumpleaños. Solo muestra a Amanda, narrando la historia de una niña que amaba las montañas rusas, la playa, el color naranja, los pasteles con chispas y mirar las estrellas para encontrar imágenes en ellas. Cuenta que el día de su séptimo cumpleaños, la niña imaginó los regalos que recibiría, y al abrirlos, todos coincidían exactamente con lo que había visto en su mente. Aunque se sintió feliz, también tuvo miedo, comprendiendo que su imaginación era mucho más real de lo que creía, y que su padre le había dicho que el 7 era un número de la suerte. Por eso decidió no contarle a nadie lo que había visto, ni siquiera a su padre. Acto seguido, la sala del ritual revela una puerta secreta que conduce a la cápsula solitaria vista anteriormente. En su interior, Riley encuentra a Rebecca, observándola por un momento antes de liberarla de su contención. Give it to me. This is for both of us. You didn't leave me. Go find Miss Nancy's kitchen. She gave us all these blueberries from her garden. Dad! Cut! I'm sorry, Daddy. I spilled the berries. You're doing great, sweetheart. I'm so proud of you. I love you, Daddy. Trevor, are you still rolling, you rascal? Come on, we'll get back these berries after lunch. And I mean it this time. Cut. Con todo lo visto, podemos sacar conclusiones. El propósito de Hamill no era simplemente hacerse con un programa infantil exitoso, sino que su meta real era transferir la conciencia humana a medios digitales, con el proyecto Neuma Transferencia. Buscaban separar la mente del cuerpo y almacenarla en soportes artificiales, como en cintas, cápsulas o entornos virtuales, para preservar, controlar o replicar la conciencia humana. La conexión emocional de Rebecca con el programa, que originalmente fue protagonizada solo por ella y su padre Sam, la convertían en candidata ideal. Su mente creativa, su empatía y su inocencia infantil permitían que la transferencia fuera más estable. Por eso Hamill compró la serie y obtuvo la tutela de Rebecca,
ya que su objetivo era digitalizar su conciencia para usarla como base en una inteligencia animada educativa, una IA empática capaz de influir en los niños y recopilar respuestas humanas a nivel neurológico. No obstante, la neumatransferencia no funcionaba solo con tecnología. Necesitaba un ancla espiritual para mover el alma entre cuerpos, cápsulas o cintas, y es ahí donde entra en juego el ritual que ellos realizaban. Así, Hamel descubrió que la mente humana digitalizada podía manifestar energía psíquica inestable. De ahí nace True Amanda, y trataron de controlarla generando una copia obediente, naciendo Shepard. Cuando ocurrió el accidente de 2003, cuando True Amanda se manifestó y escapó, Hamel pasó de experimentar con educación y transferencia a intentar contener lo que habían creado, destruyendo las cintas para debilitarla. Hamel no creó una Amanda, sino dos manifestaciones de Rebecca Colton a partir de sus rituales y del programa. Tenemos a Rebecca física, mantenida con vida en la cápsula, con conciencia propia, capaz de decidir y hablar luego de ser liberada. Tenemos también a Amanda, la copia o huella digital de su mente anclada a las cintas. Por eso cada cinta despierta recuerdos específicos. Luego tenemos a True Amanda, la emanación psíquica resultante del trauma y de la neumatransferencia, capaz de manifestarse y de pelear, derrotando a True Wooly. En paralelo, Hamel fabrica Shepard, o como lo llamamos coloquialmente, True Wooly, usando a Marcus, con el objetivo de romper las cintas para debilitar el lazo de Amanda. Por eso Wooly, en todas sus capas, insiste en frenar el avance, y se vuelve hostil cuando la zarigüeya apunta a los objetos correctos. Y aquí viene otra gran pregunta: ¿quién es la zarigüeya? En los juegos previos, se revela que Sam Colton se negó a mentirle a su hija, y fue encerrado por Hamel. Este hombre desapareció cuando comenzaron los experimentos de neumatransferencia, y Hamel tenía la tecnología y motivación para usar su conciencia como base experimental, para un observador o guía moral dentro del programa. ¿Y quién cumple ese rol? La zarigüeya. Observa, intenta intervenir y mantiene una actitud de advertencia. Actúa como conciencia moral frente a Wooly, quien sigue las órdenes del programa, y es el único que, simbólicamente, protege a Amanda y a Riley. De ahí nace la teoría más fuerte. La zarigüeya sería la conciencia fragmentada o digitalizada de Sam Colton, transferida a este personaje animado, como resultado de los mismos experimentos que dividieron a Rebecca. No tiene poder físico, pero sí influencia narrativa y emocional dentro de las cintas. Si Wooly o Shepard representa el control de Hamel, obediencia y destrucción de cintas, la zarigüeya representa lo opuesto, el intento de liberar a Amanda de la manipulación, de hacerla recordar quién es realmente. No es estrictamente Sam Colton reencarnado, pero sí una manifestación simbólica o parcial de su conciencia digitalizada. Además de que, cuando Amanda mencionaba extrañar mucho al hombre alto, que era Sam, la zarigüeya le reacciona con cariño, como si eso simbolizara que quisiera decirle que está ahí mismo. Aparentemente, la cinta del 7º cumpleaños no fue creada para restaurar nada, sino para romper el ciclo. Cuando Rebecca la parte por la mitad, repite el método que Hamel diseñó para contener a la anomalía: destruir las cintas para cortar su vínculo con el mundo físico. La diferencia está en la intención. Hamel lo hacía para controlar, Rebecca lo hace para liberarse. True Amanda desaparece porque el vínculo que la mantenía atada al sistema, creado por el trauma y la manipulación de Hamel, se rompe definitivamente. La anomalía no es destruida, sino disuelta, cerrando el ciclo que mantenía dividida su mente. Con el cierre de esta historia, comprendemos que Hamel nunca buscó crear vida, sino controlarla. Intentaron dividir la mente humana, reducirla a datos, encapsularla en máquinas, pero terminaron demostrando que la conciencia no puede fragmentarse sin consecuencias. Amanda, True Amanda y Rebecca no fueron entidades distintas, sino distintas formas de una misma mente intentando reencontrarse. Lo que pasa después de rescatar a Rebecca es ambiguo, hasta incluso pudiendo ser de libre interpretación. Quizás se recurra a la policía para dar el informe de todo lo ocurrido en esta organización poco ética. Sea cual sea el destino de Hamel, una cosa es segura: ya no podrán volver a controlar lo que alguna vez intentaron poseer.
Y hasta aquí estaría llegando la historia de Amanda de Adventure 3. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.